La enorme diversidad cultural que tiene México se debe en gran medida a la presencia de los pueblos indígenas, sus cosmovisiones, sus manifestaciones artísticas y sus particulares maneras de ver el mundo nos enriquecen. Yo soy Alexia y hoy en De Todo los invito a que juntos visitemos el Museo Indígena. ¿Están listos? Comenzamos. El Museo Indígena se encuentra ubicado en donde fue la antigua aduana de Peralvillo. Este es un lugar históricamente muy interesante porque aquí se cobraba el impuesto al pulque que entraba a la ciudad. Pero hoy es el Museo Indígena y Patricio nos va a acompañar en este recorrido. Patricio, ¿desde cuándo el Museo Indígena recuperó este bellísimo inmueble para convertirlo en museo? Sí, mira, a partir del año 2012 la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas inauguró aquí el Museo Indígena como un espacio para promover y fortalecer el diálogo intercultural, digamos, entre los sectores no indígenas de la sociedad mexicana y las culturas indígenas a través de su patrimonio cultural. De hecho, esta primera sala que estamos viendo en este momento, que es parte de la exposición México Artístico, la diversidad cultural indígena, nos muestra dónde están distribuidas las principales culturas en cada estado, así como las familias lingüísticas y las lenguas que ellos hablan. Eso es muy interesante porque entonces quiere decir que en esta primera sala podemos tener como un panorama general de todo lo que nos puede ofrecer el museo. Sí, así es. En este espacio la gente puede conocer, por ejemplo, dónde están los pueblos nahuas, cuántas son las culturas indígenas de Oaxaca, los pueblos originarios de Baja California, que por lo general se conocen poco, y están todos representados a través de piezas que ilustran cada una de las 11 familias lingüísticas que se reconocen por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. ¿Qué les parece si comenzamos a recorrer el museo? Sí, por supuesto, vamos de este lado. Bueno, esta parte del recorrido de la exposición nos introduce al tema de las cosmovisiones, que es bueno, pues todo el mundo del pensamiento sobre la composición y la estructura del universo, las relaciones de los seres que lo habitan, las leyes que lo gobiernan, las culturas de tradición mesoamericana, que son las que se encuentran pues, en la parte centro y sur del país, conciben al universo como una estructura de 3 niveles, ¿no? En sentido vertical, dividida también en 4 rumbos horizontales, más el centro, ¿no? Digamos, a través de estos niveles pues, fluyen diferentes energías que se manifiestan como deidades o como seres sobrenaturales, en fin, ¿no? Por ejemplo, en la pieza del frente, que es un quexquemel de la comunidad nahua de Atla, en la Sierra Norte de Puebla, podemos ver, por ejemplo, estos diseños de 5 partes, ¿no? que son los 5 rumbos del universo, ¿no? Tenemos los 4 puntos cardinales más el centro. Este diseño como de greca enlazada, que tiene que ver con los flujos de energía entre los niveles cósmicos. Y bueno, ya representaciones de los seres que habitan en el plano terrestre, ¿no? Los seres humanos y la planta del maíz, ¿no? ¿Y en el de atrás? Aquí el diseño que podemos encontrar es el del árbol florido o el árbol cósmico, que bueno, es el punto por el cual se comunican los diferentes niveles del cosmos, ¿no? Tenemos por otra parte piezas que también nos hablan ya de la confluencia entre las tradiciones originarias indígenas y bueno, toda la cultura europea que llega bueno, a partir de la conquista y se establece durante el virreinato. Es el caso, por ejemplo, de este camarín, es un nicho para portar la imagen de un santo. Son piezas que tradicionalmente elaboraban las cofradías, que eran bueno, estas organizaciones dedicadas al culto de algún santo y que a veces estaban asociadas al trabajo de algún oficio, ¿no? Pues, por ejemplo, no sé, los carpinteros, zapateros, en fin, ¿no? Cada uno tenía su santo patrono. Pero bueno, entre otras cosas interesantes de esta pieza es que los acabados son con la técnica del maque o laca, que es bueno, una técnica decorativa de origen mesoamericano que emplea aceites y tierras minerales para dar el acabado de color. Y es uno de los ejemplares más antiguos de esta técnica que se conservan en la actualidad. De hecho, es la pieza fechada más antigua de nuestra colección, data del siglo XVII y bueno, procede de Chiapa de Corzo en Chiapas, ¿no? Donde hasta la fecha se conserva esta tradición de la elaboración de la laca o el maque. Aquí tenemos un par de piezas, bueno, un conjunto y una pieza que nos hablan de las tradiciones y las creencias en torno a la medicina, ¿no? A la medicina indígena. En muchas culturas, por ejemplo, en el caso de los otomíes de la zona del Estado de México o de la Sierra Norte de Puebla,
Se cree que algunas enfermedades son provocadas por unas entidades o unos seres que se llaman aires o malos aires, que pueden venir de una persona que nos quiere causar daño o bien pueden estar vagando por el campo, sobre todo en el monte, que son lugares sagrados y pueden ser peligrosos, y que bueno, al ingresar al cuerpo de una persona le provocan un mal, ¿no? Para ello, bueno, entonces, para contrarrestar estos efectos, los médicos tradicionales hacen diferentes ceremonias. En el caso de la Sierra Norte de Puebla puede ser el ritual con figuras de papel amate o con libros como este en los que bueno, se describe qué hace cada deidad, cómo atenderla, cómo evitar que se enoje, cómo conseguir sus favores en el caso de las deidades buenas. Y bueno, con esto el médico hacía la ceremonia y al final de la ceremonia las piezas, como eran de barro, se destruyen y vuelven a la tierra, ¿no? Para así retirar el mal del cuerpo del enfermo. Esta pieza en particular es de Metepec, Estado de México, ¿no? Que bueno, los alfareros de Metepec proveían de esas piezas a los médicos tradicionales de la región Mazahua en el Estado de México. En esta sección de la exposición podemos ver un poco de lo que es la vida cotidiana y el ciclo ritual o festivo, ¿no? Que bueno, para los pueblos indígenas la fiesta no es nada más como la ocasión de divertirse o de entretenimiento, sino que tiene que ver con un espacio de convivencia y de fortalecimiento de los vínculos comunitarios, y también son las acciones que permiten que las diferentes fuerzas que intervienen en el ciclo agrícola, por ejemplo, pues convocarlas y que intervengan, ¿no? Por ejemplo, para obtener una buena cosecha. Y aquí tenemos un par de piezas también muy interesantes. Sí, así es. Tenemos por un lado un tocado de papel de China y Shakira, que utilizan los coras en la danza de la urraca, que es un ritual de petición de lluvias, ¿no? Los danzantes de la urraca representan a las nubes y es la forma de convocarlas para que traigan la lluvia, ¿no? Y la pieza de al lado es una pieza muy interesante porque se utiliza en una danza que está prácticamente perdida, es la danza del coyote, que tradicionalmente realizaban los yaquis durante los funerales de los jefes de guerra, ¿no? Especialmente bueno, durante la guerra del yaqui a principios del siglo XX, y que en la tradición yaqui es la única danza en la que se puede matar al venado, ¿no? El coyote es el único personaje que tradicionalmente puede matar al venado, ¿no? Por lo regular, en las comunidades yaqui y mayo, en la danza del venado no concluye con la cacería, ¿no? O sea, no se llega a este punto de la muerte del venado, ¿no? Y bueno, esta danza, pues precisamente por su sentido guerrero, el ritual está prácticamente desaparecida y bueno, se conservan los atuendos solo pues, para ciertas ocasiones muy, muy particulares, ¿no? Las festividades indígenas se asocian en la mayoría de los casos al ciclo agrícola. En muchas culturas, si no es que en la mayoría de ellas, el Día de Muertos es el ritual de conclusión del ciclo agrícola, ¿no? Es la época en la que en muchos lugares termina la época de lluvias, se levanta ya la cosecha del maíz de temporal y por lo tanto las ofrendas que están dedicadas sí a los difuntos también tienen esta función de agradecerle a la tierra misma y a los seres del mundo de abajo, del mundo de la noche, que bueno, tienen diferentes nombres en cada cultura, pues por su intervención y su apoyo, digamos, ¿no? Para que el ciclo agrícola se haya desarrollado de buena forma y se haya obtenido una buena cosecha, ¿no? El caso del diablito es una figura purépecha de Ocumicho, Michoacán, es de estas figuras famosísimas, ¿no? De los diablitos de Ocumicho. Esta es de las piezas más tempranas. Una de las cuestiones interesantes con estas figuras es que para los purépechas, aunque que es un pueblo muy religioso, aunque el diablo es un ser maligno, al representarlo en una figura como esta, al pintarlo, al darle como una forma bonita, es como una forma de someterlo, de controlarlo, ¿no? Otra de las secciones en esta gran sala de exposición nos habla del arte como tal. ¿Cómo se llama esta parte? Esta sección de la exposición se titula Saberes Excepcionales y está dedicada a mostrar algunas piezas que bueno, son relevantes ya sea por su técnica de factura, sus propios valores estéticos, su antigüedad, etc., ¿no? Son objetos que si bien en su origen tuvieron un uso cotidiano o ritual, aquí se exhiben ya como piezas de arte, ¿no? El caso de la pieza que tenemos aquí al lado es uno de los ejemplares más tempranos de los famosos zarapes estilo Saltillo, que bueno, en este caso es totalmente distinto a lo que podemos ver ahora. Un proceso muy interesante porque los textiles de Saltillo tienen un origen náhuatl en las comunidades de Tlaxcala que migraron a finales del siglo XVI para colonizar el norte de México y se llevaron bueno, con ellos todo su conocimiento y su tradición artesanal. Y bueno, pues con el tiempo bueno, son comunidades que fueron adquiriendo ya más bien un carácter mestizo y que bueno, continuaron elaborando este tipo de piezas. En este caso es un textil de principios del siglo XIX, del primer tercio más o menos, que bueno, está teñido con 3 tonos de añil, tejido todavía en telar de cintura en 2 lienzos.
Tenemos, por ejemplo, las fajas o los ceñidores, que son quizá algunas de las prendas más complejas de elaborar y de las más habituales, ¿no? En la exposición podrán ver algunos de los textiles más antiguos de la colección, que son precisamente fajas o ceñidores, que están elaborados con diferentes técnicas en telar de cintura, algunos con una destreza realmente sorprendente. El textil fechado más antiguo de la colección es un ceñidor de finales del siglo XVIII, elaborado para usarse con una falda ya de tipo mestizo, ¿no? Una enagua de pretina. Está elaborado en telar de cintura. A lo largo del tejido está el nombre de la persona que lo usó, está la fecha y este diseño está grabado con hilo entorchado de plata, ¿no? Entonces es una pieza totalmente de lujo. Estos huipiles son muy antiguos y fíjate que el huipil es una prenda que caracteriza al mundo prehispánico. Sí, así es. Es una prenda que se ha conservado tradicionalmente, sobre todo en las culturas de los estados del sur del país, ¿no? En particular Guerrero, Chiapas, Oaxaca, algunas partes de Puebla y Veracruz también. No solamente una prenda que viste, sino también un elemento de identidad, y no solo para cada cultura, sino incluso entre cada comunidad, ¿no? Lo vemos sobre todo en las comunidades de Oaxaca y de Chiapas, cómo a través de la prenda se identifica si es una persona de una comunidad o de otra. Y en particular durante la época prehispánica, a través del vestido se identificaba, por ejemplo, el rango social de las personas, ¿no? Por ejemplo, para la sociedad mexica, solamente las personas nobles podían usar prendas de algodón, mientras que el resto tenían que usar prendas tejidas con fibras de agave, ¿no? como el isla. ¿Y de dónde son estos huipiles? Estas dos piezas que tenemos aquí, ambas son del estado de Oaxaca, una es de la cultura zapoteca y la otra mixteca. En el primer caso, es un huipil de principios del siglo XX, que muestra pues un estilo muy particular de esta región de la Sierra Sur de Oaxaca, ¿no? Con sus diseños en franjas, ¿no? Como un gusto muy, podríamos decir, minimalista, ¿no? En el diseño del huipil. Las franjas de color violeta están teñidas con hilo del tinte del caracol púrpura, ¿no? Entonces, también es una prenda que pues tiene este detalle, digamos, también de lujo, podríamos decirlo, ¿no? En el caso de la pieza que está aquí en mis espaldas, es una pieza de San Antonio Huitepec, de la región mixteca en Oaxaca. Y lo que muestra es cómo las tejedoras de esta comunidad en algún momento decidieron diferenciarse de la comunidad vecina a través del textil. Antiguamente estos huipiles llevaban un corte en B, ¿no? Y se sostenían con una trencilla tejida, ¿no? Que era lo que impedía que el tejido se rasgara. En algún momento decidieron que ya no les gustó así y le pusieron el corte con el cuello redondo, y sin embargo conservaron la trencilla, pues que era aparte de la forma de hacer el tejido, ¿no? O sea, queda este rastro de cómo se hacía antiguamente, pero pues está la innovación y el deseo de decir, no, yo quiero que mi huipil sea distinto, y pues cambian la forma con eso, ¿no? En general, esta sala está dedicada a temas de las diferentes realidades contemporáneas de los pueblos indígenas. Estas piezas que viste aquí, que te llaman tanto la atención, pertenecen a la cultura Kikapú. Los Kikapú son un pueblo indígena que su origen se encuentra al sur de los Grandes Lagos en Estados Unidos, ¿no? Más o menos en la región de Michigan o Illinois, y que a lo largo del tiempo fueron desplazados hacia el sur, primero por la colonización francesa, después con la expansión de Estados Unidos, hasta que llegaron a asentarse en Coahuila. Durante el siglo XX pues viajaban a Estados Unidos para participar en diferentes actividades agrícolas, ¿no? Por ejemplo con la pizca de manzana en algunas granjas, hasta que finalmente lograron que los gobiernos mexicano y estadounidense les reconocieran como el derecho de ciudadanía en ambos países. Actualmente pues pueden pasar libremente la frontera como ciudadanos de ambas naciones. Y continúan teniendo comunidades a ambos lados de la frontera, ¿no? Lo interesante es que del lado de Estados Unidos tienen las actividades cotidianas, ¿no? Digamos las económicas, ¿no? De algunas granjas, y del lado mexicano tienen el territorio sagrado, donde se realizan las ceremonias, por ejemplo, donde la mayoría de las familias prefieren tener aquí a sus hijos, donde se encuentran los cementerios, etcétera, ¿no? Entonces, tradicionalmente pues el periodo de verano está en Estados Unidos y vuelven a México en invierno, ¿no? Guanajuato es un estado al que pensamos principalmente como algo colonial, y muchas veces no nos referimos a él con este pasado prehispánico que sí posee. Sí, así es. En particular, ahí tenemos a las culturas otomí y a la cultura chichimeca. Como parte de estos procesos nuevos de fortalecimiento de la identidad, hay algunos grupos que han desarrollado una danza que se conoce como la danza de guerreros, en la cual recuperan estos elementos de la indumentaria nómada, ¿no? Basados a partir de pieles y plumas, objetos de piedra, lanzas, hachas, que es una danza de verdad muy impactante, ¿no? Quienes han tenido la oportunidad de verla, porque realmente es una significación de un combate, ¿no? Entonces sí es una danza pues muy vigorosa, muy fuerte,
y que bueno, pues tiene que ver con esta recuperación y este orgullo de una identidad pues guerrera y nómada antigua, ¿no? Y como parte de las actividades del museo, ahorita estamos en el taller de tablas de Shakira indígenas. ¿Cuál es el objetivo de estos talleres? Sí, bueno, el museo, además de las exposiciones, tenemos otro tipo de oferta para el público que nos visita. En este caso estamos realizando talleres de diferentes técnicas artesanales. Lo que vemos ahorita es el taller, como mencionaste, de tablas de Shakira, inspiradas en la técnica y en el diseño de la cultura wixárika huichol. Vamos con Víctor para que nos platique un poquito más acerca de qué se trata este taller. Sí, claro, los dejo con él. Víctor, ¿cada cuándo se realiza este taller? Bueno, este taller de verano se realiza año con año, aunque todo el periodo del año tenemos diferentes talleres. Por ejemplo, ahorita tenemos la temática de verano, que son tablas wixárikas. También tuvimos toritos nahuas, cuento con papeles de reciclado, así como otras actividades. ¿Y quiénes asisten a estos talleres? Bueno, los talleres asiste todo tipo de público, ¿no? Desde niños, jóvenes y adultos. Aquí no tenemos, digamos, unas etapas o edades distintas para cada quien. Aquí el joven que está haciendo un caullumari, que es el venado azul, que es el hermano mayor para los wixárikas. Ellos utilizan la técnica de cera de Campeche con tablas de madera, con cuentas o chaquira. Es lo que están haciendo su decoración, donde manifiestan diferentes tipos de elementos, por ejemplo el venado, el peyote, las águilas, que son guías espirituales para los maracames o chamanes, en otras comunidades se conocen. Y la técnica consiste en untar la tabla con la cera y sobre ella se colocan las chaquiras. Sí, así es. El primer paso es calcar la imagen y posteriormente se le pone la cera de Campeche esparciéndola por toda la tabla, para posteriormente marcar con la chaquira todo el contorno de la imagen y terminar con el rellenado de la imagen. Aquí les damos unas ilustraciones porque debe ser acorde a la temática, o sea, no podemos meter imágenes que no sean a la cultura. Claro, si no sería un taller como cualquier otro taller de aprendizaje de manualidades. Sí, claro. Sí, tiene que ser exactamente las imágenes, la simbología de los wixárikas, porque muchos lo conocen como huichol, pero wixárika significa los hijos del sol. Entonces tenemos que apegarnos un poco a la temática sin salirnos del tema. Hay un mito sobre los wixárikas. Cuenta que cuando esta comunidad estaba en decadencia de hambre, mandan a 4 cazadores al desierto. Entonces al pasar 3 días no encuentran nada de comida. Se les aparece un venado, entonces le lanzan una flecha, le dan al venado y el venado cae detrás de unos matorrales. Cuando van a buscar lo que encuentran, un sembradío de peyote, pero en forma de venado. Entonces ellos lo toman, lo llevan a su pueblo y no mueren de hambre. Por eso se le conoce como el peyote o jicuri, que también es lo mismo que el venado. Es como que la representación. ¿Y cuánto dura el taller? Ese taller está programado para 3 días, porque como podemos ver es un poco laborioso y más como son principiantes. ¿Qué sucede al final del taller con los trabajos? Vamos a realizar una pequeña exposición, porque no solamente fue el de Shakira, te digo, fueron el de toritos nahuas, el de cuentos y el de barro, y les enseñamos lo que eran los nahuales. Entonces vamos a hacer una pequeña exposición aquí. Semillas de Paz, Arte y Narrativa de la Niñez Indígena es una hermosa exposición temporal con la que cuenta el Museo Indígena en la actualidad. ¿Cómo surge esta exposición, Patricio? Bueno, este proyecto viene de años atrás, cuando el entonces Instituto Nacional Indigenista, hoy la CDI, organizó un ciclo de talleres en los albergues infantiles, hoy las casas del niño indígena, en los que reunía a los pequeños que estaban en estos albergues con la gente mayor de las diferentes comunidades, para que convivieran y para que ellos les contaran diferentes historias que tuvieran que ver con alguna tradición, una leyenda, una fiesta, un juego, etcétera, propio de sus culturas. Después de escuchar la narración de los mayores, los niños plasmaban una parte del relato en imagen y contaban en sus propias palabras pues, lo que habían escuchado, ¿no? Esto, bueno, pues con el apoyo de un grupo de talleristas y de artistas plásticos encabezados por Jorge Reyo. A partir de esto, bueno, se generaron pues, todas las ilustraciones que se conservan en las colecciones de la CDI. Y el INE en su momento publicó una serie de cuentos titulados La Semilla, que fue el nombre del ciclo de talleres, en los que bueno, estaban las imágenes con las narraciones en su lengua original y en español. Para esta exposición se seleccionaron 5 relatos de diferentes regiones del país
tenemos un relato maya de Quintana Roo, uno popoluca del sur de Veracruz, otro otomí del Valle del Mezquital, un relato tarahumara de Chihuahua y un cuento tlapaneco de la montaña de Guerrero. En este caso, estas pinturas lo que muestran es como por un lado, toda su capacidad creativa y que se les dio la libertad y la flexibilidad para que ellos con su propio lenguaje plástico, a través de las formas, de los colores, etcétera, pues plasmaran lo que sentían y lo que habían entendido del relato que estaban escuchando. Entonces es una forma de que la cultura crezca y se amplíe, ¿no? Pueblos sin fronteras, mayas en el sur de México, es otra de las exposiciones temporales que más se visitan en este museo porque nos habla de la transición que están pasando las comunidades indígenas en la actualidad. ¿Cómo sucede este fenómeno, Patricio? Sí, mira, esta exposición está dedicada a las culturas de tradición maya o que pertenecen a la familia lingüística maya que se encuentran en la frontera sur de México, entre Chiapas y Guatemala, y que, a pesar de que viven en países diferentes, comparten una tradición, una historia común de cientos o miles de años y que continúan comunicándose y fortaleciendo vínculos incluso familiares, ¿no?, en ambos lados de la frontera, ¿no? En principio, esta exposición lo que quiere mostrar al público es que los mayas son culturas vivas que están presentes en la actualidad, ¿no?, recreando y fortaleciendo su patrimonio cultural, y para las cuales la existencia de una frontera internacional no ha sido un límite que impida que se fortalezcan como tales, ¿no?, y que preserven sus identidades. ¿Qué les parece si recorremos un poquito de esta exposición? Vamos a verlo. Uno de los pueblos de esta región, los Mochó, que están en la zona de Motocintla, de Mendoza, en Chiapas, pues tiene una gran tradición como constructores de marimbas. De hecho, pues gente de diferentes comunidades de la zona sur de Chiapas los buscan a ellos para elaborar estos instrumentos. La elaboración de una pieza de estas les puede tomar de 2 a 4 meses según el tipo de marimba, la afinación, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el artesano que elabora una pieza así, para afinarla tiene que esperar a que sea de madrugada, ¿no?, para que no haya absolutamente ningún sonido y pueda escuchar perfectamente el tono del instrumento, ¿no? Y pues se usan, por supuesto, en todas las fiestas, ya sean religiosas o sociales, familiares, tiene que haber la música de marimba, ¿no? Es un instrumento muy tradicional en la región. El Museo Indígena está abierto para todo público y su entrada es libre, así que no te pierdas la oportunidad de conocer este fantástico lugar en la Ciudad de México. Por hoy nos despedimos, pero seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y si quieres volver a ver este capítulo, visita nuestro podcast en iTunes o nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia y los espero la próxima aquí, en De Todo.